estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Un poquito tarde llegado, pero bueno, gracias a Dios que pude llegar. Espero que todos estén bien y bueno, dispuestos a compartir un tiempo de palabra del Señor. A los que están conectados, gracias por estar conectados. Estamos en Radio La Predicadora, 94.1. Este programa se llama Punto de Unión. Soy de la Iglesia Camino Nuevo, de Ciudad Evita, y quien te habla es el pastor Claudio. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meternos directamente en la palabra. Te invito a que abras en Lucas capítulo 24 y verso 44. Lucas 24, verso 44. Y vamos a compartir aquí algo muy interesante que nos va a ayudar a comprender cuál es el rol que quiere Jesucristo que nosotros cumplamos. Siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál será mi llamado? Siempre las preguntas básicas son esas. Y algunas personas pasan años sin saber, y mejor dicho, sin llegar a comprender cuál es el llamado. Todos tenemos un llamado en común. Y esta tarde va a hablar de ese llamado en común. Amén. Si ya lo tenés, Lucas 24 y verso 44. Y dice así la palabra. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas.
He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Con este fragmento podemos estar muchísimo tiempo y diría varias semanas hablando de todo lo que el Señor nos dice en este fragmento, pero vamos a tomar algunas cosas para que podamos comprender más. Fíjate que el Señor les dice en el versículo 44, por la mitad del versículo, dice todo lo que está escrito de mí, y mencionan los lugares donde está escrito. En la ley de Moisés, ¿no? En los profetas y en los salmos. ¡Qué tremendo! En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya hablaban de la venida del Señor y lo que tenía que suceder. Pero como los discípulos no podían comprender del todo, ni siquiera podían poder percibir que quien les hablaba era de aquel a quien se referían tanto a la ley de Moisés como los profetas y los salmos, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, y es clave lo que dice aquí, las Escrituras. Fíjate vos que para poder comprender las Escrituras, hermano, hermana, esto no es con sabiduría de hombre, no es con sabiduría de estudios, sino con una sabiduría que solamente Jesucristo la provee, el Señor provee, y dice que Él da el entendimiento. Vos podés ser muy inteligente aquí en la tierra, podés ser muy hábil, podés ser entendido en muchas cosas, pero para comprender las Escrituras necesitas que el Señor abra un entendimiento, porque no cualquiera puede entender las Escrituras. Vamos a citar un versículo en el profeta Daniel, en el capítulo 12, que ya toca este tema, ¿no? Y es bueno que lo podamos referenciar. Daniel, capítulo 12, y habla del entendimiento, justamente. Que todo también tiene un tiempo para que se puedan entender algunas cosas. Profeta Daniel, capítulo 12, y el versículo 8, aquí es cuando Daniel recibe una profecía tremenda, ¿no? Y dice en el 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Respondió, anda, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si querés también vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, que es muy parecido a lo que sucede con lo que leímos en Lucas. Hechos capítulo 1. Y acá vas a darte cuenta o te vas a encontrar con que nosotros quizás no todas las cosas las tenemos que entender. Hechos 1, capítulo 1, verso 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Perdón. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí ves, hermano, que el Señor también le está hablando de los tiempos y las precisiones del reino o de lo que Dios ha establecido. Nosotros no todos nos tenemos que enterar. Es lo mismo que le dijo a Daniel. A Daniel, si lees de nuevo, dice, y le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles,
no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Aquí le está diciendo, Daniel, a vos no te toca saber esto. Y quizás hay cosas que tampoco nos toca a nosotros saberlas, que solamente la podrán saber a quien el Señor le abre el entendimiento. Pero no porque el Señor se te aparece en una imagen, sino el entendimiento de entender las Escrituras, porque las Escrituras, hermanos, para poder entenderla, te vuelvo a repetir, no es con entendimiento humano. Para poder comprender las Escrituras necesitamos que el Señor abra el entendimiento. Y cuando el Señor abre el entendimiento, como dice aquí en Lucas, qué maravilloso es el Señor, por Dios. Qué privilegio que le da a los escogidos que Él escogió. Hace unas semanas hablamos de ese tema, de los escogidos que escogió el Señor. Por eso dice que los entendidos entenderán. Los entendidos, los que entienden las Escrituras, hermano, es algo tremendo. Y le dijo en el versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que debemos predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice, en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Hoy Jerusalén, hermano, Israel está en penitencia, porque no ha creído en Jesucristo. No ha creído. No se quiere arrepentir. Por eso ellos están. Por eso la profecía de las 70 semanas de Daniel, que se cumplieron 69, y hay una que está pendiente, que dirá el Señor cuándo comenzará a cumplirse. Sin dudas, estamos muy cerquita de todo eso. Muy cerquitas, las Escrituras revelan de que la iglesia de Cristo no estará cuando empiece a cumplirse esa última semana de Daniel, que es precisamente la tribulación, que dura 7 años, dividida en 2 partes, ¿no? La primera parte de tribulación, 3 años y medio, y 3 años y medio de gran tribulación. Los 7 años va a reinar el anticristo, los primeros 3 años y medio tendrá una figura bondadosa, donde hará distintas alianzas, donde se moverá de una forma que la gente lo empieza a querer, lo empieza a amar, empieza a confiar, porque está muy relacionado el anticristo con los 4 ángeles que serán soltados desde el río Éufrates. Esos ángeles también se refieren a los 4 tremendos imperios que hubo, un principado por cada... Es un principado, no son ángeles, son 4 principados. El imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, los 4 tremendos imperios que gobernaron, los persas. Esos 4 principados de alguna manera tomarán posesión del anticristo y se va a deshacer de esas naciones que hará alianza, 10 naciones, dice la palabra, y que en medio de ellas son 10 cuernos y saldrá un cuerno más chico que hablará cosas muy sabias hasta que va a poder hacer milagros. Va a ser tremendo. Nosotros no vamos a estar acá, por lo que dice la palabra, ¿no? Y va a reinar con esa tiranía, porque va a ser el tirano más feroz de toda la historia de, si podemos decir, de la humanidad. Va a estar poseído por estos 4 principados tremendos, y son esos últimos 3 años y medio de lo que se refiere a esa semana de Daniel que está pendiente. Ahí es donde estará vigente el sello de la bestia, y el que no tenga el sello no va a poder comprar, no va a poder tener acceso a nada. Pero, como dice aquí, el Señor abre el entendimiento. Vos tenés que orar al Señor, tenés que, así como hacían los apóstoles, estar en obediencia, seguirlo al Señor, para que
cuando Él crea conveniente, abrirá el entendimiento. Y dice, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea que Jesucristo también no hizo nada por su cuenta. Él como dice en Mateo 5, 17, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Él es el único que pudo cumplir la ley de Moisés. Era imposible para algún ser humano pretender, y si hoy pretendemos a alguien querer cumplir a rajatabla la ley de Moisés, es imposible. Es imposible. Vos lees el Sermón del Monte y te das cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, estaríamos todos condenados. La gracia de Dios viene a través de creer en Jesucristo. Leímos ahí en Daniel también que muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados. Se refiere a estos muchos. Lo que hablamos la semana pasada de que cuando Cristo dijo que por mucho es mi sangre es derramada para perdón de pecados, y en Romanos 5, creo que es el versículo 18, que dice que por uno cayó toda la humanidad y por uno los muchos, se refiere a Jesucristo, son perdonados. O sea que tremendo, hermano, tremendo. Por eso es muy bonito poder leer la Biblia, permitir que el Señor vaya abriendo ese entendimiento, se van abriendo puertas nuestra mente, vamos pudiendo entender, y hay una conexión con el Espíritu que Dios nos dio, y es algo hermoso lo que fluye, y esto es a través de leer la palabra, hermano, porque uno cuando lee la palabra la tiene que leer con entusiasmo, con ganas, con dedicación, con ánimo de querer saber lo que Dios nos dice, no leerla por leer, o jugar a la ruleta rusa y hablo de la Biblia, acá me habló Dios. No, tranquilo, hermano, esto no es de esta manera, esto es para que Dios nos hable. Esta es la palabra de Dios. Dice que antes el Señor nos hablaba a través de los profetas, los antiguos, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Nos habla a través de la palabra, porque el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. O sea que la palabra de Dios, hermano, es muy importante, no es cualquier cosita la palabra de Dios. Como quizás alguien dice, ay, te voy a leer una palabrita. No, es la palabra de Dios. Uno cuando escucha tiene que oír la palabra de Dios, con predisposición de oír. ¿Qué haríamos si se te presenta el Señor enfrente? Salís corriendo. Primero que ninguna carne soporta la santidad que tiene el Señor. Es imposible para el ser humano que la presencia misma de Dios se manifieste, nos moriríamos. Por eso el Señor ha dejado su palabra, para que Él nos hable a través de su palabra. Por eso dice que la palabra es viva, no muere la palabra, no caduca. La palabra no se vence, no tiene fecha de vencimiento. La palabra prevalece para siempre. No es que, como algunos dicen por ahí, quizás la metodología de una iglesia, porque quizás quiere conservar su estado original, no dejar de que cosas modernas desmedidamente entren en la iglesia, sean invasivas, sino dejar una no mística, pero dejar algo más sencillo, más puro, porque no por poner más luces o mejor sonido o un mejor aire acondicionado o poner un mejor piso, una mejor plataforma, va a ser más santa la iglesia. La santidad pasa por otra cosa, hermano, pasa por otra cosa. Santo es apartado. Realmente es apartarse de lo que este mundo nos atrapa, porque este mundo nos quiere atrapar a nosotros, mas nosotros tenemos que huir del mundo, no nos tenemos que asociar con el mundo. Y vamos a decir, pastor, pero estás en una radio donde hay cosas modernas, porque estamos usando la tecnología para poder llegar a distintas personas. Por eso digo, no usarla desmedidamente, que eso sea el principal mover de la iglesia, que sea el modernismo. Sí, obvio,
desde que la tecnología avanzó, ya puede haber instrumentos musicales que con los baffles que emiten el sonido, y se puede introducir la tecnología dentro de la iglesia, pero no desmedidamente. Tenemos que entender que la persona principal en la iglesia es Jesucristo, siempre. Siempre tiene que ser Jesucristo. Y por ende, ¿qué tiene que pregonar en cada iglesia? La palabra de Dios. No puede pregonar otra cosa. De que haya otra cosa está muy bien. No sé si muy bien, pero digamos que se permitiría. Pero lo principal de cada iglesia es la palabra de Dios, porque es el motivo de convocatoria. La convocatoria es a través de la palabra de Dios, no a través de otra cosa, hermano. Eso es lo que tenemos que comprender. Y tiene que estar el entusiasmo de nosotros, el ir a la iglesia a oír palabra de Dios. Y si es posible, si la reunión dura 2 horas y media, 1 hora y media, 1 hora 45 de palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me va a ayudar en todas mis áreas, la que me va a dar la fuerza, me aumenta la fe, la esperanza está vigente, mi entusiasmo, la que me purifica. O sea, es la palabra de Dios. Y aquí dice Jesús que le abrió el entendimiento para que puedan comprender o comprendiesen las Escrituras. Y es muy lindo esto lo que dice, las Escrituras, ¿no? Ellos estaban en el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento te habla de lo nuevo, que era Jesucristo, porque si vos lees la ley de Moisés, y te doy un solo ejemplo, en el caso del adulterio, si una persona era encontrada en adulterio, una pareja en adulterio, fíjate vos que la ley decía de que por ese pecado, que era un pecado de muerte, debían ser apedreados fuera de las puertas de la ciudad hasta que mueran. Pero hoy en día, si una persona mira con sus ojos y codicia, ya adulteró. Pero eso te das cuenta y entendés con la palabra de Dios. La palabra es la que te va ayudando a poder tener dominio propio también. Eso es muy interesante lo que habla en Santiago, ¿no? De tener dominio propio, de que seamos personas que podamos dominar, porque si no tenemos ese dominio propio, hermano, nos dejamos influenciar y llevar por cualquier cosa. Entonces, yo todo lo debo chequear, todo. ¿Y con qué debo chequear? Si está en la palabra. Si no está en la palabra, hermano, no me tiene que interesar lo que digan o lo que hagan. Mi manual o mi brújula es la palabra. Mi manual de aprendizaje es la palabra. Siempre es la palabra de Dios. Y aquí Jesús, como decía, le abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, gloria a Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En 1 Corintios 1, verso 30, 1 Corintios 1, verso 30, habla de cosas tremendas que uno recibe o que vienen a nuestra vida en el preciso momento que recibimos a Jesucristo. Vamos a leer del versículo 26 para que sea más claro todavía. Pues mirad, hermanos, estamos leyendo 1 Corintios 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjate, ni muchos sabios, o sea que Dios no necesita de la sabiduría del hombre. Dios capacita a los elegidos. Él va eligiendo y los va capacitando. Él no necesita que nadie venga capacitado. No necesita de sabios. Él es el sabio. La sabiduría misma es Él. Según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. De lo necio, la palabra necio, si buscas en el diccionario, es ignorante. A veces nosotros decimos, qué necio este o esta.
es porque vemos que es medio terco, medio caprichoso. Pero el significado real de la palabra necio es ignorante. Sino que de lo ignorante del mundo escogió Dios para avergonzar a ¿quiénes? A los sabios. O sea, de aquel que no sabe, Dios lo capacita para avergonzar a aquel que se cree que sabe. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a aquel que se cree fuerte, aquel que se cree inmovible de su lugar, al más que vos ves flojito, de repente Dios lo toca, ¡pum!, ya está. Empieza a ser el fuerte del lugar. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo siempre cuando leo esto dije, ese soy yo. Todos estos atributos tenía yo. Todos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga, viste, pues yo sabía, yo era un abogado, yo era tenía un título universitario, yo por eso aprendí más de la Escritura. Yo hice todos los seminarios, por eso aprendí mucho más. No, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En la presencia de Dios nadie se va a jactar. Dios descendió por mí. ¿Cómo Dios va a descender por vos, hermano? Primero que Dios no desciende, Dios ya está en nuestra vida porque tenemos al Espíritu Santo. Podríamos hablar mucho de ese tema. Dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 13 dice de que nadie llega al Señor o reciba a Cristo por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni por descendencia, sino Dios mismo es el que da la posibilidad de que podamos creer en Cristo, hermano. No es que yo decido creer en Cristo, no es que porque mi mamá o mi papá cree en Cristo, yo voy a creer en Cristo. Esto no es ni por sangre, ni por voluntad de hombre, no, es solamente por voluntad de Dios, hermano. Mas por Él vosotros estáis en Cristo. Esto también se refiere a de que Cristo vino porque Él autorizó que venga. Él escribió, hizo escribir en las Escrituras, y Cristo vino, y por Él nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Vieron que a veces hablamos de te seguiré, te alabaré, te haré, y siempre en verbo futuro. Vos fijate que acá el Señor habla en verbo presente. Dice, el cual nos ha sido hecho. Ya habló que ya lo hizo. Nos ha sido hecho. Y dice 4 cosas tremendas, hermano. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, nada se hace fuera de las Escrituras. Fíjate vos, si el mismo Cristo, el Dios Todopoderoso, se sujeta a lo que está escrito, ¿cuánto más nosotros, hermanos, nos tenemos que sujetar a lo que está escrito? Ni el mismo Dios, que tiene la facultad de hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, no va a hacer nada fuera de las Escrituras. Él respeta a rajatabla todo lo que está escrito, como hizo Cristo. Cristo vino y hizo lo que hizo porque estaba escrito y voluntariamente vino. Y Dios dice aquí, para que, como está escrito, el que se glóriese en el Señor. O sea que, como está escrito. De ahí no nos podemos correr nosotros. Por eso es importante cuando el Señor abre el entendimiento, ¿no? Y podemos entender las Escrituras. Qué maravilloso, mi hermano. Es maravilloso realmente. Gloria a Dios. Pero estas 4 cosas para nuestras vidas son maravillosas también. Nos dio sabiduría, justificación, por eso es que somos justos. Sabiduría es que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo, y Él es quien nos da el discernimiento, no solo de pecado, la convicción del pecado, sino el discernimiento. El Señor mismo nos hace entender, nos da esa sabiduría y les abrió el entendimiento. Sabiduría, justificación, santificación. Somos santos porque Él nos aparta, salimos de la corriente del mundo y ahora estamos en la corriente del Espíritu. Y la redención, Él nos compró a precio
de sangre, fuimos redimidos, como decíamos recién en Mateo 26, 28, que el vino que yo tomaba, que tomó Jesús en la cena, dijo: este es el símbolo de mi sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. A que estas 4 cosas son las que nosotros recibimos en el mismo y preciso momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, vamos a ser sinceros también. No por ir a la iglesia quiere decir que recibí a Cristo en mi corazón. Porque yo puedo decir: ay, sí, creo en Cristo. Pero recibirlo en el corazón, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber un cambio, tiene que haber, hermano, tienes que ser una nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, de que ahí empieza el nacimiento de ser esa nueva criatura. Es lo que le dijo a Nicodemo, que Nicodemo no entendió nada de lo que le decía. Si no naciere de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Fíjate vos que él entendía, a pesar de ser un estudioso de la Escritura, no se le había abierto el entendimiento, hermano. Por eso digo, no por más lugares que yo estudie, voy a saber más. No, eso es algo, un toque del Señor. Eso es un toque especial del Señor para poder entender las Escrituras. ¿Me ayuda a estudiar en un seminario? Sí, ayuda, claro que sí. ¿Puedo hacer algún curso para aprender? Sí, es maravilloso ir a aprender. Pero nosotros debemos desear, como el niño desea la leche de su madre, ese entendimiento, que yo pueda entender la Escritura, no darle un razonamiento. A la Escritura, a la palabra de Dios no se le da un razonamiento. 2 más 2 es 4. No, hermano, la palabra de Dios es de otra forma, es un entendimiento espiritual, y eso lo da el Señor, ¿verdad? Él lo da para que nosotros podamos, o el que recibe el entendimiento, pueda ayudar a otros que también lo entiendan. Pero también es cierto de que si Dios no abre el entendimiento para que entiendas, y no vas a entender. Por eso tiene que haber una búsqueda. Nosotros debemos buscar. Cuando vamos a este centro de la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia, tenemos que ir a buscar algo, como te enteraste que en el fondo de tu casa hay un tesoro escondido. Con ese deseo, con ese entusiasmo, venir a la Escritura y leerla. Y no lo vas a encontrar al comienzo, ese tesoro, que por ahí escuchaste que estaba. Pero vos lo vas a buscar, porque querés el tesoro. Así tiene que ser la palabra de Dios. Vos tenés que buscar, tenés que buscar, tenés que buscar, tenés que leer, tenés que leer, tenés que buscar, tenés que leer. Y el Señor te va a ayudar, porque Él ama a aquellos que lo aman, Él honra a aquellos que lo honran, ¿verdad? Esto es algo que venía a mí lo que estáis trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Él está esperando que nosotros vayamos a Él. En Job 21, por ahí por la mitad, por el 23, 22, dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Si te volvés, si lo buscás, si estás, si te movés, si vos esperás, el Señor sabe. No, hermano, sí, el Señor sabe, pero fíjate que los que estéis trabajados y cansados, debemos ir a Él. Vení a mí, dice. Te tenés que mover, tenés que hacer tu parte. Nosotros tenemos que hacer esta parte. Tenemos la revelación máxima. No hay máxima revelación que esta, hermano. Ni la que vio ojo, ni la que he oído yo, ni la que fue revelada a ningún hombre, son las que Dios tiene revelada para los que le aman, dice. O sea, si vos sos uno de esos que lo amás apasionadamente al Señor, Él tiene revelaciones maravillosas en esto que es la revelación máxima de Dios
para nuestra vida, que es su palabra, acá en esta tierra. Porque cuando estemos en el otro plano, cuando ya no estemos más acá, cuando ya estemos con el Señor, ahí ya nos vamos a enterar de todo. Ya el Señor ahí no va a ser a cuentagotas que nos va a dar, porque no cualquiera va a estar en la eternidad con el Señor, hermano. No cualquiera, son aquellos que lo aman realmente. Y amar a alguien, si vos tenés conocimiento de lo que es amar a alguien, bueno, en ese mismo sentido, si estás dispuesto a hacer cosas por alguien que amás aquí en la tierra, cuánto más por el Creador, ¿no? A que, hermano, tenemos una tarea tremenda para desarrollar. Si alguna vez te preguntaste cuál es el propósito para que Dios me llamó, o qué quiere Dios que yo haga, que prediques el arrepentimiento y el perdón de pecado para salvación del alma. Eso es lo que quiere que hagamos. Esa es la tarea, el trabajo en general que nosotros debemos hacer. Eso, hermano, eso es lo básico. Encontrar a alguien que lo ves que está destruido y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado, que hay alguien que murió dispuesto a perdonar los pecados, que si cree en Cristo y lo recibe en su corazón, recibe el perdón de pecado. A mí me ha tocado, hermano, de poder estar con personas realmente pasándola mal, y con esas simples líneas de ponértela en el corazón para que salga del corazón, no de la mente, porque ahí es cuando tiene el efecto que tiene que tener la palabra. Cuando la palabra está en el corazón, sale del corazón y llega al espíritu de la persona, hermano. Y ahí hay un quiebre total en el individuo que oye. No hay obstáculo que el enemigo ponga en los oídos, no hay obstáculo que el enemigo quiera tapar ese corazón dañado, ¿verdad? Porque daña el corazón o tapa el corazón con dolor, con angustia, con tristeza. Cuando vos sacás de tu corazón y soltás esa palabra, llega, dice que hasta romper los tuétanos, rompe todo adentro de esa persona y lo ayuda a ser libre. Y recibe a Cristo. Hermano, y es tremendo ver esa persona después de los 3, 4 meses, porque todos quieren llevar el alma, ay, a mi iglesia, todos son, no, hermano, son del Señor, y el Señor sabrá si van a tu iglesia o no van a tu iglesia, y quizás no lo podés ver nunca más, lo volvés a ver a los años y vos ves que es otra persona, es más, no lo reconoces más. Es más, si vos me hubieras visto hace más de 20 años que recibí a Cristo, y yo era otra persona, realmente. Yo a los pocos meses ya fui otra persona. Después entré en un proceso donde todo eso se fue. Yo había hecho como hacía el pueblo de Israel, que está en Josué 18:3, ¿hasta cuándo seré negligente de no tomar posesión de la tierra que fue prometida? Yo hice igual que los hebreos cuando entraron a la tierra prometida. Yo estaba conviviendo con cosas del mundo, hermano. Yo no estaba desalojando de mi vida todo eso que me estaba dañando, porque realmente me dañaba. No era un cristiano real, era un discípulo fingido, porque iba a la iglesia, me vestía con la camisita, iba con la Biblia, todo bien, hasta ahí a la apariencia, pero adentro estaba mal mi situación. Hasta que la palabra es la que te va limpiando, entras en el proceso y te va purificando y solito vas cambiando. Acá nadie tiene que cambiar a nadie, nadie tiene que exigir nada a nadie. La misma palabra es la que te va purificando y va siendo una nueva persona, una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todo empieza a ser nuevo, una nueva relación, una nueva relación que tenemos con el Creador. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Y el Señor les abría el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras, hermano. Es precioso. Y el 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Gloria a Dios. Mateo 28, también aquí hay una demostración, ¿no? El Señor nos habla en tiempo presente. En el último versículo de la Gran Comisión dice:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, ¿qué dice el Señor? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está. Tenemos el Espíritu Santo, que Él está todos los días. Él está, hermano. El Espíritu Santo está. Entonces, ahí es donde nosotros debemos estar tranquilos, gozosos, sin importar lo que pasa alrededor, porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El estar, hermanos, sujeto a su palabra en ese muro invisible que es el abrigo de Él, esa cobertura de Él, gloria a Dios, es la que nos hace vivir en paz. Sí, seguramente tendremos alguna dificultad. Todos tenemos dificultades en el camino de la palabra del Señor, pero nada nos sobrepasa, nada nos... Hay hermanos y hermanas que han vivido dolores tremendos, grandísimos, pero el Señor te da la fuerza para continuar. Él es el que te da la fuerza, hermano. Y por más dolor grande que sea, gloria a Dios, igual uno sigue adelante. No hay nada que pueda vencer el propósito de Dios. Nada, nada. Jesucristo le dijo, o mejor dicho, Jesucristo dijo que ninguno se le perderá, sino el hijo de perdición, que era Judas, que ya estaba anunciado por la Escritura que esto tenía que suceder así. O sea que ninguno se va a perder. Este es consuelo también para aquellos que tienen alguien que de repente vino en el camino del Señor y ahora vos lo ves que está medio apartado, que está medio quedado. Seguí orando, vos no le hables, dejá que sea el Espíritu Santo el que traiga convicción. Porque por más que vos le hables, quizás podés provocar una mala reacción. Entonces, si vos querés hacer algo realmente por ese ser querido, ese ser amado, solamente tenés que orar, interceder por él o por ella. Y orá, y orá, y orá, y orá, y dejá que sea el Espíritu Santo. Porque para que la persona cambie, te lo digo por convicción y por experiencia, tiene que ser el Espíritu Santo el que te dé la convicción. Él es el que ha sido enviado para ayudarnos, para fortalecernos, para traernos esa convicción del pecado, para poder apartarnos de todo mal, para darnos esa fuerza de seguir adelante, para poder hablarle a aquel que necesita. No podemos ayudar a alguien, hermano, si nosotros todavía no hay resultado. Primero tengo que ser una nueva criatura. Sí, yo también me acuerdo que una vez vivía en un lugar donde había que subir escaleras y había un muchacho que yo varias veces lo veía y que estaba medio mal y lo encontré en la escalera cuando subía, lo quise saludar. Yo ya había empezado a estar en la iglesia y hacía más o menos un año que estaba en la iglesia y siempre me gustó leer y aprender y yo quise ayudarlo. Yo todavía había un montón de cosas que tenía que corregir de mi vida, pero lo quise ayudar a ese muchacho y el diablo me avergonzó, hermano. Porque fue el mismo diablo que se me paró enfrente y la verdad que en ese momento me avergonzó. Me avergonzó porque yo no había sido investido del poder de lo alto todavía. No había sido investido. Fíjate que a los mismos discípulos le dijo, pero esperaba en Jerusalén hasta ser investido con el poder de lo alto. No había sido. No. Si bien el Espíritu Santo estaba en mí, pero todavía yo no dejaba que el Espíritu Santo trabaje en mí, no me había purificado, no me había sacado todo eso, como expliqué recién. Todavía estabas con cosas del mundo. Pero cuando sos esa nueva criatura, vas desalojando de tu vida todos esos invasores que hay en tu vida, con los que vos viniste a la iglesia, porque todos venimos a la iglesia con un montón de cosas, con costumbres, con mañas. Si estás en Argentina, no sé si esto se escucha fuera de Argentina, con esas cositas raras que queremos ocultarle a los hombres, que muchas veces nos sale bien, pero al Señor no se la podemos ocultar. A todos nos pasa, gloria a Dios, pero todo tiene su tiempo.
y en su tiempo las cosas se empiezan a cumplir. Acá no es cuestión de los que llegan rápido, sino de los que llegan. Llega, acá cuestión es llegar. Hablando de llegar, veo que en internet mucho se habla de la venida de Cristo, todo eso, ¿no? Los cuales las escrituras sí están hablando de que estamos viviendo en el último tiempo. Pero tranquilo con eso, porque a nosotros no nos toca saber esas cosas. Nosotros en el día a día debemos estar a cuenta con el Señor, porque si bien no sabemos cuándo Cristo va a llevar a su iglesia, tampoco sabemos el día que nos vamos a morir. Entonces, quizás nos estamos preparando para el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, pero no nos estamos preparando para el día de nuestra muerte, porque nadie sabe. ¿Y qué es prepararse para el día de mi muerte o de nuestra muerte? Es que estar en común unión con el Señor todos los días de nuestra vida. Eso es prepararse, porque no sabemos cuándo va a suceder. Nadie sabe. Entonces debemos estar preparados, hermano. Debemos estar preparados todos los días, ser felices, no estar afligidos, amar al Señor, tratar de sembrar la buena palabra, la poderosa semilla del Señor, y vivir en paz, vivir tranquilos, para que el Señor haga la obra. Gloria a Dios. Bueno, estamos llegando al fin, hermano. Gloria a Dios. Falta muy poquito. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hermano. Qué tremendo, ¿no? Ser investido de poder. La investidura de un presidente de la nación. Tiene que haber algo fuerte que tiene que venir sobre nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a orar. Le mandamos saludos a nuestra hermana Andrea Anaí, que mandó mensaje. Está escuchando en el colectivo, dice: gloria a Dios. Dios te bendiga. Es mi hija del corazón, Andrea. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermano. Yo te invito a que vos cierres tus ojos, a donde estés. Quizás hay aflicciones en tu vida, quizás hay cosas que vos querés dejar de hacer y no podés. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia, Dios mío. Gracias por tu palabra, que cada día nos corrige, Señor, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, Dios mío. Gracias porque ese es el fin que queremos llevar adelante, Señor amado, desde este humilde espacio que tú nos permites estar, Señor, para que sea tu palabra la que pueda ayudar a aquel que está necesitado, Dios mío. Que sea tu palabra la que pueda, Señor, actuar en la vida de las personas, Padre. Señor, yo te doy gracias por este espacio, Señor, y en tu nombre, Jesucristo, que sean bendecidos todos los que están oyendo, Dios mío, y los que seguirán, Dios mío, oyendo y viendo y escuchando este video, Padre. Muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, Señor, y ayuda a aquel que en este momento está pasando por aflicción, por tormento, por angustia, Padre, por desesperación, Señor, por ansias de conocerte, Dios mío. Revélate a sus vidas, Señor. Revélate con amor, con misericordia, con poder, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, gracias por estar en esta frecuencia, en esta plataforma espiritual tan grande que es Radio La Predicadora. Realmente es una bendición. Y bueno, te espero el próximo viernes de 18 a 19 en este programa que se llama Punto de Unión. Dios te bendiga. Hasta el próximo viernes. Por la fe extiende tus alas,
nada podrá detener el poder de la fe.